Bueno, bienvenidos. Este es un nuevo podcast de Marketing Leaks para toda la comunidad. Estamos con Nacho y Seba para desarrollar lo que va a ser este primer capítulo de un ciclo de 2 episodios sobre negocios digitales, sobre nuestro podcast, sobre lo que nos gusta hablar. Van a ser 2 episodios donde le vamos a transmitir los 12 pilares que te van a ayudar a facturar. Para eso es importante entender en qué contexto te estamos por compartir esta información. Información que tiene que ver con estadísticas basadas en la realidad. ¿Sabías que el 90% de los negocios digitales fracasan dentro de los primeros 3 años? Y que además de ese 90% de los negocios digitales, el 42% se debe a que no pudieron validar un producto mínimo viable y de esa manera iniciar su negocio digital. Datos contundentes, reales, objetivos que nos permiten a nosotros brindarte una solución, brindarte la oportunidad de conocer cuáles son estos 12 pilares de la facturación que hoy te lo vamos a presentar, pero que vamos a detallar en cada uno de los episodios. Además, tener en cuenta en esto, Seba y Lucas, que estamos hablando primeramente de negocios digitales, o por lo menos también negocios que están dentro de un contexto también que es digital, porque podría estar viendo esto tranquilamente una persona que tiene su negocio tradicional y que de alguna manera intenta impulsarlo desde un contexto, digamos, más digital, y que este tipo de conceptos son interesantes de incorporarlos para poder tener en cuenta cuál pueden llegar a ser los mecanismos o los caminos para lograr de alguna manera el éxito, ¿no? Que acá lo ponemos como una palabra que tiene como, bueno, es medio un cliché esto del éxito, pero no tiene que necesariamente graficarse en algo súper grande, ¿no? Sino que simplemente funcione. Ese es un primer paso, digamos. Entonces, esto que vos decís de tener un producto mínimo, viable, que pueda de alguna manera sostener las generalidades del negocio y de alguna forma también vincularte con un tipo de público, con un tipo de cliente, son fundamentales para poder desarrollarse, ¿no? A diferencia de otras épocas donde uno dependía más de la instantaneidad del contexto, de cómo se desarrollaba el negocio en ese momento, en un lugar geográfico, como en una ciudad, en un barrio específico. Bueno, esto es importante que lo vayamos abordando desde esta óptica para justamente poder tener resultados, que es lo que al final del camino nos demuestra si funciona algo o no funciona. Para entender los 12 pilares de facturación, Lucas, primero requerimos que 3 conceptos se cumplan para que un negocio digital facture. ¿Sí? ¿Cuáles son estos 3 conceptos? Bueno, yo creo que nace la necesidad, sobre todo por los datos que tiraste, 90% de los negocios digitales fracasan en los 3 años. 3 conceptos básicos, 3 conceptos, más que conceptos, yo lo veo también como una especie de filtro, o sea, tengo que pasar por esto para que sea un negocio digital, para poder pensar en un negocio digital que funcione. Vamos a hablar de que primero tenemos que pensar en un negocio que sea viable. Un negocio que sea viable, o sea, tenemos que hacer el foco en el negocio y pensar, ¿no? Que este negocio resuelva un problema específico a un sector específico de la comunidad, que exista un verdadero problema. No podemos pensar en la existencia de un negocio si no tenemos la solución a un problema. Exactamente. Segundo, como segundo filtro, yo voy a pensar en un negocio que sea deseable, o sea, resuelvo el problema, pero si yo lo resuelvo y nadie sabe, nadie tiene el deseo de estar conmigo para resolver ese problema, no voy a poder, ¿no?, llevar adelante este negocio. Y para el tercer punto vamos a decir que sea un negocio factible, es decir, que se pueda llevar a cabo. Y hablamos previamente al podcast de un ejemplo claro que habla de un negocio que puede ser viable, puede ser deseable, pero no necesariamente factible. No necesariamente factible. Sí, hablamos del caso de, ahora no me voy a acordar el nombre exacto, pero fue muy conocido, del negocio que quería llevar a las personas a hacer tours submarinos por el Titanic, ¿no? Y bueno, ya creo que la mayoría saben cómo terminó. Fue un desarrollo que se hizo durante muchos años, convocó mucha gente, mucha prensa, mucha plata. Estar dentro de ese submarino salía $250.000 por viaje.
Y en el primer viaje, lamentablemente, algo salió mal, el submarino implosionó porque no explotan y fallecieron todos los que abordar. O sea, un negocio que parecía que iba a ser un negoción y terminó sin cumplir una de estas De estos filtros. y bueno, sabemos que viable no era. Bueno, para que facture y lo que te vamos a compartir y enseñar en los 12 episodios corresponden a 6 áreas bien definidas que tiene que tener un negocio digital. Primero, tenemos que hablar de mercado, de solución, de negocio propiamente dicho, de ventas, de la visión y del cliente. Y vamos a empezar a desmenuzarte estas 6 áreas para que vos puedas comprender cuáles van a ser estos 12 pilares en estos 12 episodios que te vamos a compartir. Cuando hablamos de mercado, Nacho, hablamos de posicionamiento y propuesta de valor. Sí, bueno, hay que entender algo con respecto al posicionamiento, que en otras épocas lo entendíamos de una forma por ahí mucho más conceptual y parecía que determinaba de alguna manera la posibilidad de que tu negocio se sustente o no en el tiempo, y que tiene que ver con cómo en una persona esta propuesta que vos estás haciendo de negocio impacta y se ubica en un espacio mental. Por supuesto que esto es simbólico, ¿no? No es necesariamente literal. Ahora, hay una realidad que es que las necesidades, los dolores, de alguna forma van evolucionando de tal manera que aparecen nuevos nichos donde vos también podés posicionarte sin la necesidad de hacer el esfuerzo y la inversión de meterte en otro que ya existe, ¿no? Entonces, ahora, es importante entender este concepto y saber que si nosotros no tenemos un lugar en ese espacio del deseo, en ese espacio de la necesidad, por supuesto que va a ser mucho más difícil lograr tener resultados. Naturalmente que también hay que pensarlo desde la comunicación, porque nosotros no abordamos ninguna propuesta de valor desde un concepto puro, sino que también lo dotamos de una serie de impulsos, digamos, comunicacionales para que ese posicionamiento tome forma, ¿no? Tanto para el posicionamiento como la propuesta única de valor, que está muy ligado a la promesa que ofrece este producto o servicio, hay una palabra clave que es la diferenciación. Absolutamente. Bueno, tiene que ver con el posicionamiento. La diferenciación y el posicionamiento van de la mano. Nosotros, si no ubicamos un objetivo que se proponga justamente en la mente de nuestro potencial cliente, lograr una diferenciación, difícilmente vamos a poder lograr el desarrollo de ese mercado. Ahora, por eso, como decía anteriormente, tampoco hay que entenderlo a esto de una manera totalitaria, digamos, de que si no hay posicionamiento no existe negocio, por el hecho de que también vos podés desarrollar, si cumplís con estas condiciones que decía Lucas recién, con respecto a la viabilidad técnica y el hecho de que pueda cumplir con que sea viable, deseable y factible. También podés desarrollar tu propia escalera de diferenciación y ubicarte dentro de... Hay un montón de ejemplos que lo han logrado. Está recientemente estrenada la película, una especie de película documental sobre la historia de BlackBerry. En algún momento era el fabricante de celulares que ocupaba el puesto número 1 en cuanto a penetración de mercado. Apareció iPhone en el 2007 y dijo, ok, yo tengo un teléfono, pero además de que es táctil, incorpora algo nuevo que hasta ese momento no se usaba, que eran los datos, que era Internet. Internet ya existía para el 2007, pero no en los celulares. O si existía, existía de una manera muy, como una especie de prototipo o cosa muy nueva, poco accesible. iPhone se mete en un mercado nuevo, que es en el mercado de los datos. En un momento de la película, no la quiero spoilear porque la verdad que está buena para verla como caso de negocio, dicen, che, esta gente no vende pulsos, esta gente vende datos, los pulsos telefónicos, digamos. De alguna manera BlackBerry tenía una red que permitía que entre los celulares de la misma marca se puedan comunicar de manera gratuita, pero utilizando la línea telefónica. No vamos a meternos en las cuestiones técnicas de esto.
¿Qué hace iPhone? También tiene un teléfono con las diferencias, por supuesto, estéticas y técnicas del producto, de que era táctil y no tenías los botones, pero se mete arma otra escalera, Claro. que son Total. los datos. Y- Y ahí aparece lo que después termina siendo, por supuesto, la revolución moderna de los teléfonos. Fíjate que al armar su propia escalera, su propio negocio, también instantáneamente se posiciona por ser el único. Y aparece como el único, Exactamente. absolutamente. Entonces, Hay un ejemplo ¿quién es? claro de lo que es posicionamiento y propuesta de valor. Sí, sí, Al sí, día de la exactamente. fecha, no hay una persona que pueda decirte que por sobre iPhone hay otra marca que sea dueña de eso, porque en su momento iPhone y Samsung se sacaban chispas, lo siguen haciendo al día de hoy, pero ya nadie duda de que el dueño o el que está primero ahí es Apple con su iPhone. Entonces, ese es un logro de mercado. Sí, sí. Y uno también lo puede desarrollar a esto si busca ofrecer un servicio que no tiene por qué, porque acá hay una cuestión, desarrollar la escalera de valor es una cosa y ser de alguna forma innovador y crear un mercado nuevo es otra. Uno puede valerse de algunos aspectos de esas necesidades, algunos aspectos de ese dolor para justamente diferenciar y armar una escalera paralela donde vos puedas estar primero. Y nosotros te vamos a enseñar en estos episodios cómo te puedes posicionar, de qué manera, qué técnicas, qué conceptos tenés que entender para poder posicionarte, cómo puedes crear tu propuesta de valor y además otra de las áreas de las cuales vas a aprender y que son otros dos pilares es el producto mínimo viable y la experiencia de usuario o experiencia de cliente que tiene que ver con la solución. Y en el producto mínimo viable a mí me parece que hay algo importante a destacar que tiene que ver con que el producto mínimo viable no es la solución ideal ni el producto acabado en sí mismo, sino que lo que nos sirve a nosotros, para lo que nos sirve a nosotros el producto mínimo viable es justamente para determinar o definir y validar si nuestra idea de producto o servicio final realmente funciona, sirve, es deseable, es factible. Eso Claro. cumple. Exactamente, o sea, te mencionamos 6 áreas. Hablamos de la primera, hablamos de lo que es mercado, con posicionamiento y propuesta de valor. Estamos en la secundaria, donde hablamos de la solución, donde estamos hablando de la propuesta mínima viable. Vos ya sabés, cuando decís con el posicionamiento y ya sabés el a quién. Bueno, ahora tenés que ver con qué. ¿Con qué le vas a solucionar ese problema? Estamos diciendo, o sea, estamos hablando de un negocio, estamos pensando en 12 pilares de un negocio digital, donde yo voy a ofrecer una solución. Bueno, ¿con qué? Porque yo te puedo ofrecer una solución, te digo, bueno, vos necesitas, qué sé yo, transporte, bueno, un auto volador. Y bueno, no creo que sea ni mínimo ni viable, digamos, Bueno, hoy en día, por Y ejemplo. ahí hay dos cosas importantes también a entender, que hablamos con Nacho el otro día. Los productos mínimos viables se lanzan en una primera instancia, en una primera fase a los learning adopters, es decir, a la comunidad que quizás vos ya tenés, ya te sigue, tiene un cierto nivel de confianza en el que vos podés terminar de validar si finalmente ese producto o idea de negocio o servicio va a ser factible en el futuro. Siempre hay un grupo de gente dispuesta a correr el riesgo en la adopción de un nuevo producto. Uno dice correr el riesgo y no en términos literales, digamos, pero en el hecho de probarlo y decir, che, a ver si esta solución me genera un cambio sustancial en mi vida, resuelve un problema, de alguna manera aplaca algún tipo de necesidad o dolor que tengo. Entonces, es importante a la hora de tener ese producto mínimo viable del que vos hablás, Seba, también ubicarnos en este pequeño nicho de personas que seguramente van a estar disponibles para poder probarlo. Y Lucas Siempre están. es un artesano de la experiencia de usuario. Y qué importante es porque a veces existen productos o servicios que son los mismos, Exacto. que tienen las mismas características, los mismos beneficios, pero el cliente termina eligiendo aquel que le brinda una mejor experiencia de usuario. Totalmente. Justamente pensando en la experiencia de usuario, no me queda, no digo no me queda otra, sino que lo que primero se me viene a la mente es justamente el trabajo que estamos llevando día a día con la academia, con Bull Finanzas, como es una constante
la idea de mejorar la experiencia del usuario, la experiencia del cliente. En nuestro caso son alumnos que, es como decís vos, por falta de un video instructivo podés llegar a hacer la diferencia, no solo en la experiencia, sino también en todo el producto. Por darlo como un ejemplo, ¿no? Un video instructivo que mejore la experiencia. Cursos, hay un montón. Productos parecidos también. Pero aquel que cuando vos vayas a buscar esa promesa, digamos, cuando vos vayas a buscar esa solución, te resulte más agradable o más fácil, o que verdaderamente resulte, porque yo te puedo vender algo y te lo puedo dar, como te prometí que te lo di, pero si vos no tenés el viaje, digamos, el camino recorrido para poder llegar de ese punto A a ese punto B, se puede transformar en algo muy difícil hasta indeseable, por así decirlo, como decir, bueno, al final pagué esta porquería, no sirve para nada. Y no, todo lo contrario, faltó experiencia del usuario. Qué importante. Otra de las áreas que vamos a explicarte en cada uno de los episodios tiene que ver con el área de negocios, donde Nacho tiene una gran experiencia personal en esto, un gran recorrido. Y en el área de negocios nosotros ahí hablamos de modelo de negocio e identidad. Cuando hablamos de identidad, inmediatamente lo que se me viene a la mente es la posibilidad que nosotros como marca podamos estar en la mente inconsciente del consumidor cuando hablamos de una determinada solución. Un ejemplo claro es, si hablamos de hamburguesa, identidad sería McDonald's, que inmediatamente aparece en el inconsciente. ¿Cómo nosotros podemos crear esa identidad para que en el proceso de transformación del problema a la solución aparezca mi marca como primera instancia en la mente? Bueno, de eso vamos a tener que abordarlo desde los aspectos comunicacionales, ¿no? La percepción en esto juega un papel fundamental, entonces nosotros lo que necesitamos para poder establecer una correcta o un correcto plan de comunicaciones es entender fundamentalmente dónde estamos parados, cuál es nuestro avatar, cuál es nuestro cliente ideal, qué cosas le interesan, qué tipo de información, qué tipo de incentivos lo motivan, y de esa manera es que nosotros vamos a poder establecer con ellos un nexo que nos ayude, por supuesto, o le ayude a él, al cliente, conectar con la marca y viceversa, ¿no? ¿La identidad se construye a partir de la autoridad que uno puede crear o no necesariamente? Yo creo que la identidad fundamentalmente se construye, digamos. Entonces me voy a quedar con la primera parte de lo que vos decís. La identidad se construye. Entonces, ¿de qué manera la construís? Ya es cómo vos establecés la estrategia. La autoridad, por supuesto, que es en estos ámbitos actualmente como un gatillo mental que tiene en un mar de oportunidades o de productos el hecho de poder decirte, che, bueno, este tiene mayor calidad o este da resultados producto de esto. Bueno, hay una construcción de autoridad que de alguna forma demuestra que los resultados a través de ese producto, de esa persona, de esa línea, ofrecen una especie de garantía, ¿no? Pero hay muchos otros incentivos a los cuales también uno tiene que prestar atención para poder construir esa identidad. Hay veces que ese posicionamiento no necesariamente se puede dar por la oportunidad de tener un producto súper desarrollado con un montón de cosas, sino que es accesible. Ahí hay otro elemento también importante, accesible en términos de acceso económico. Cualquier tipo de solución tiene distintas opciones de precio, porque en este espacio, en el mar de la competencia, en el que cualquier producto o servicio está sumergido, hay una puja, digamos, y hay personas dispuestas a resignar quizás algún tipo de calidad o alguna demostración de un potencial resultado con tal de poder acceder a eso porque es lo que puede hacer, es el sacrificio que puede hacer económico. Entonces, hay muchos elementos que sirven para construir esa autoridad y justamente se dan a través de la comunicación, de una buena estrategia de comunicación. Totalmente. Y bueno, nos posicionamos
creamos una propuesta de valor, tenemos identidad, definimos un modelo de negocio, pero hay un área clave, diría casi neurálgica, que define, aunque tu negocio sea factible, viable y deseable, si nosotros no tenemos un área de ventas, no va a prosperar. Sin ventas no hay paraíso. Tal Y en cual. el área de ventas hay dos, como decía Nacho, hay dos como conceptos y pilares importantes, que uno es el marketing y otro es el mensaje. Claro, vienen totalmente de la comunicación, digamos. Yo me quedé un poquito también con el concepto de identidad, que también va a venir ahora, porque voy a nombrar una palabra clave que tiene que ver con las ventas, que es con la segmentación. La identidad también te va a ayudarte, bueno, puede ser un ida y vuelta. No sé si tu identidad te segmenta o tu segmento te identifica, capaz que pasan los dos, pero lo veo ahí, ¿no? O sea, en el gran océano de cosas que vos podés, del mundo de hoy, sobre todo con todo lo comunicado, tener una identidad desarrollada te va a ayudar, ¿no?, a segmentar, a poder segmentar por lo menos con más facilidad. El marketing es la construcción del recorrido que tiene que hacer el prospecto hasta transformarse en consumidor, ¿o es mucho más que eso todavía? Es mucho más. Para mí el marketing prácticamente hoy como concepto es todo el negocio. Y no lo digo por la profesión del marketero. En términos generales, el marketing es todo el proceso comercial. El proceso comercial que implica desarrollar un producto con estas características que mencionábamos, deseable, viable, que tenga la oportunidad de salir al mercado y de ser comprado sobre la base de una necesidad, digamos. O sea, nada puede prosperar si no resuelve un problema. Y después de eso, identificado eso, empieza todo esto que tiene que ver con entender cuál es el lugar a donde lo voy a vender, cuáles son las estrategias comunicacionales con las cuales voy a llegar a esos segmentos, y cómo voy a permanentemente monitorear y lograr resultados a partir de distintas tácticas, ¿no? Te ofrezco la solución a través de qué tipo de medios. Entonces, el marketing es todo. Y dentro del marketing me parece que cuando hablamos de mensaje, es tan importante la coherencia de mantener un mismo mensaje sin importar el momento del recorrido, más allá que haya mensajes diferenciales, sustanciales. Me parece que en la esencia, para tener una coherencia con nuestro producto, nuestra entidad, nuestra marca, hay un mensaje que hay que mantener en cada uno de los canales, los medios y la manera en que nosotros llegamos al prospecto y al consumidor final. Totalmente. Vos imaginate que hoy cualquier persona desde su casa puede llegar a todos los rincones del mundo, salvo que tengan el internet baneado, ¿no? Pero vos estás empezando un negocio o estás desarrollando tu negocio ya, y desde tu casa, desde el exterior, de donde sea, vas a poder llegar a todo el mundo. Y es muy importante tener ese mensaje definido justamente para poder traspasarlo a todas las fronteras mediante los tantísimos canales de comunicación que existen hoy en día. Y un área clave para poder no solamente facturar tu negocio, sino sostenerlo y escalarlo, es el área que tiene que ver con la visión, donde ahí hablamos ya de visión empresarial y de escenarios futuros. Y cuando hablamos de escenarios futuros, de alguna manera lo que nosotros planteamos acá es la importancia de conocer el pasado, el presente, para tener una probabilidad de lo que puede ocurrir en el futuro. Si nosotros, vamos a dar un ejemplo, queremos incursionar en el negocio del e-commerce, es importante conocer cuándo nació el e-commerce, de qué manera, cuál es la historia, en qué momento de la historia nos encontramos y cuál es la tendencia que tiene el e-commerce hoy, para saber ubicarnos y prevenir o anticiparnos a lo que puede pasar en el futuro. Y en la visión empresarial es, de alguna forma, una foto del futuro traído al presente. ¿A dónde vamos con este negocio, con esta empresa, con este servicio? ¿A dónde queremos llegar dentro de los próximos 2, 5 o 10 años? Es clave esto como combustible, además, en el presente, para que nosotros tengamos ese factor de máxima motivación que nos motiva a levantarnos todos los días a seguir construyendo esta idea de negocio. Mirá, a mí me parece que hay una constante con respecto a cualquier persona que decide emprender un camino de desarrollo
económico, comercial, como lo veas, digamos, para vender un producto, para ofrecer un servicio, que está siempre ligado a una suerte de instinto, ¿no? Y la visión empresarial va un poco más allá, digamos, sino que lo que te plantea es tener también un método de trabajo, porque no siempre lo que vos desarrolles puede estar atado a la motivación de ese desarrollo, a las ganas de hacerlo o a la oportunidad que el mercado te ofrece, sino que si esto no está ligado a un proceso que de alguna manera te adapte permanentemente, te permita abrir la cabeza a lo que está pasando, a la interacción de ese producto con un mercado específico, bueno, también tenés grandes posibilidades de fracasar en el camino, digamos. No podés mantenerte todo el tiempo con el entusiasmo del emprendedor, ¿no? Entonces, hay que ir más a un método, a un proceso que después resuelva problemas empresariales que los tenés todo el tiempo. Y no necesariamente son problemas en el sentido negativo, sino que cualquier hecho que sucede, que modifique el resultado que vos estabas esperando, tiene que tener un camino, una metodología para poder resolverse, aunque esa resolución a veces no sea la que vos querés, digamos. Bueno, de todo eso tiene que haber un proceso, ¿no? Si no, a la vuelta está el problema y a la vuelta está el fracaso, ¿no? No sigue el camino, se acaba. Una anécdota que podemos dejar de eso es cuando nosotros arrancamos la academia, en una de las primeras reuniones teníamos pensado para fin de año tener, creo que 100 alumnos, 200 alumnos. Habíamos puesto una meta de facturación y dijimos, che, bueno, si hacemos las cosas bien, llegamos a fin de año con esta cantidad de dinero facturado de alumnos. Lo hicimos los primeros 2 meses. Entonces, ese fue un problema, entre comillas, y algo que nos cambió la visión empresarial. O sea, dijimos, bueno, este es nuestro objetivo, lo logramos en 2 meses. ¿Qué hacemos el resto del año? Bueno, entonces, como decía Nacho, hay problemas o hay situaciones que uno tiene que tener la visión, pero que no necesariamente son negativas. Totalmente. ¿Qué pasa si vendés? ¿Qué pasa si no vendés? ¿Qué pasa si vendés mucho? Exactamente. Cada una de esas cosas te puede... Te presenta un desafío. Te trae una serie escenario de consecuencias también, de hechos que vos tenés que tener presente para poder resolverlo. Y ahí el método y los procesos son los que empiezan a darle la real forma al negocio, y cuando uno logra eso y lo logra entender, también empieza a quebrar un poco con esa mística de que emprender es solo una idea muy linda y trabajada sobre, no sé, qué te motiva a vos en la vida y que siempre tiene que tener cosas lindas, digamos, por delante. No, esto va mucho más allá si uno lo quiere hacer sostenible en el tiempo. Totalmente. Y bueno, los últimos 2 pilares, que no por ser últimos son los menos importantes, sino quizás el más importante, que es la razón de ser de cualquier negocio, es el área que tiene que ver con el cliente, donde está ahí involucrado, y vamos a poder detallar cómo nosotros podemos definir claramente el problema y el cliente ideal, o llamado avatar también, o buyer persona. Para cada una de estas cosas, vuelvo sobre lo anterior, hay un método, ¿no? Entender al cliente implica no solamente utilizar esta intuición emprendedora, sino formas de identificar y de generar información para que esto tome un objetivo comercial después, ¿no? Si yo entiendo que ese mercado al que apunto está conformado por personas que tienen factores comunes en cuanto a características, necesidades también comunes, pero por supuesto son diferentes, voy a poder estar más adaptado a cada uno de los hechos que van sucediendo. De la misma manera también cuando ofrezco mi producto y lo pongo a consideración del mercado, tener un feedback de esas personas que son las que al fin y al cabo me interesan, ¿no? Bien, sí. Y ya llegamos al final del podcast, donde te estamos ya anticipando y presentando lo que va a ocurrir en los 12 episodios siguientes.
no sin antes de darte algunas conclusiones de lo que estuvimos hablando hasta recién, incluso en el podcast anterior. Y una de las cosas que reciencito hablaba Nacho y Lucas, tiene que ver con no perder el foco ni el tiempo en detalles, porque la perfección no existe. El camino lo desandás en el día a día y en ir construyendo, como decía Nacho, ese camino. Rodearte de gente imparable que haya pasado por ese proceso. Es importante buscar mentores, referentes del mercado donde vos estás, para allanarte el camino y quizás acortarte algunos procesos de lugares donde esta gente ya lo atravesó y a vos te puede brindar esa información. Por eso para nosotros es clave la mejora constante, el entrenamiento, la capacitación, el aprendizaje, todo el tiempo, no solamente desde la teoría, sino más bien el learning by doing, aprender haciendo. Sí, lo teórico y lo que aprendemos de los mentores, de los lugares donde estamos, llevarlo a la práctica para ahí darnos cuenta de lo que ocurre. Y emprender no es una carrera, sino un maratón. Claramente, no es algo inmediato ni que nuestra visión se va a transformar en la inmediatez en lo que estamos pensando. No, para eso hay que atravesar los procesos, para eso hay que atravesar los tiempos, buscar, ¿no? Ahí está, digamos, lo que estábamos hablando recién. O sea, estos pilares te van a ayudar a llegar y a poder tener una visión un poco más general de lo que significa desarrollar un negocio. Nosotros lo vamos a hablar desde el punto de vista de los negocios digitales, porque es lo que hacemos, es lo que le ponemos cabeza, le ponemos gana, pero es bastante general, digamos. No sé si quedarían 12 pilares de los negocios digitales o solo los negocios, pero es como decís. Y como dijo Nacho recién, es importante entender que todo tiene un método. Sí. Y para eso, entender los fundamentos y aplicarlos inmediatamente. Estos principios, leyes y habilidades que funcionan, aplicarlos y comprobarlos en la práctica. Totalmente, hay varios métodos inclusive que uno tiene que buscar el que le quede mejor, ¿no? Por supuesto que uno tiene a mano un montón de herramientas que tiene que utilizar y que son las que en este tipo de lugares o en cualquier tipo de curso, en las redes sociales o en YouTube, podés ver que te van a ayudar, como un buen plan de growth marketing, un buen plan de comunicación y por supuesto dentro de esto las herramientas específicas que te permiten llevarlo a cabo. La idea por ahí de este espacio, digamos, es charlar un poquitito sobre esas generalidades que hacen al negocio, más allá, como decía recién, a ese entusiasmo emprendedor, digamos, ¿no? Che, tengo el producto, tengo la solución, tengo un método, bueno, pero ¿qué pasa más allá? ¿Cómo hago que esa propuesta llegue a las personas a las que les estoy apuntando? Y después, bueno, llega el momento de aplicarlos y por supuesto que hay un montón de cosas que las vas a encontrar a la mano en internet, en cualquier lugar prácticamente, que te van a enderezar un poquito el camino, que te van a ordenar. Bueno, te invitamos a que te mantengas prendido de la comunidad Marketing Leaks, que sigas compartiendo, que te sumes, que compartas, que sumes a otras personas más, porque lo que vas a recibir en estos 12 episodios es de un contenido de altísimo valor, donde no solamente hay información, sino hay práctica, hay métodos, hay estrategias, hay ejemplos de nuestra práctica, de nuestra experiencia, pero también de la experiencia de otros emprendedores. Sí, además tenemos un grupo de WhatsApp en el que vamos a estar nosotros siempre pendientes, donde la gente va a estar charlando, vamos a estar continuando las charlas que hacemos acá en los podcasts, ya sean en vivos o no, y vamos a tener ahí también bajada de información, un montón de recursos que sí, ya estamos empezando a compartir. Pero sobre todo charla, ¿entendés? Sobre todo hablar desde el uno a uno, la experiencia, conocernos y seguir creciendo esta comunidad de negocios digitales. Nos vemos en el próximo episodio de Marketing Leaks. Gracias por llegar hasta el final.